3 o 4 años, ya, punto. Pero tengo entrevista, Vernon Ramos. ¿Recuerdan este caso, amigos que me sintonizan a esta hora? Bueno, un 16 de noviembre es la fecha que yo recuerdo, porque el sábado salieron diciendo que era el 15, otros dicen 17. Yo recuerdo 16. Tengo aquí a Sabina Ho, la esposa de Vernon Ramos. Tengo también a sus dos hijos, Vernon Jr. y a Jackie, con quien he tenido, desde que esto sucedió, una relación, y hoy los hemos invitado y aceptaron la invitación para hacer un recorderis, un repaso de lo que ha sucedido durante todo este tiempo. ¿Cuándo fue exactamente, hora, y resúmame cómo fue ese día? No sé quién fue la última persona que vio a Vernon Ramos. Bienvenidos a los tres. Gracias. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy. Como tú lo has dicho, fue exactamente el día 16 de noviembre de 2012. Yo casualmente fui la última persona en verlo. Me acuerdo clarito cómo fue, y fue a la hora a eso del mediodía. Yo estaba en casa solo, había llegado de la universidad, estaba tomando una siesta. En eso veo que se abre la puerta, escucho a alguien llegar. Cuando me asomo, era mi papá, había llegado como un poco alterado y me dijo que iba para el baño. Y yo casualmente también iba al baño, me estaba metiendo a bañar. En eso yo estoy en el baño todavía, él me toca la puerta del baño y me dice, hijo, ¿cómo? Yo vengo ahorita en un rato. ¿Para dónde vas, Paqueta? No, voy a salir a caminar un poco, yo vuelvo en unas horas. Y no le paré mayor reparo a eso. Lo vi como algo usual, la verdad. Jamás me iba a imaginar que iba a ser la última vez que lo iba a ver. Eso no me pasó por la mente, pero bueno, en ese momento dije, bueno, déjame vestirme para ir a cerrar la puerta. Me voy a la puerta con él y él me da un abrazo. En ese momento yo todavía estaba un poco somnoliento de la siesta y todo eso, y me da un abrazo y me dice las palabras como que cuidar a mi mamá, pues. En ese momento me pareció extraño, pero yo me lo tomé como que, chusora, qué locura me está diciendo mi papá. Yo siempre trato bien a mi mamá. O sea, no sé, fue algo bien como inusual, pero no le paré mayor reparo a eso. Cerré la puerta y bueno, ya el resto es historia, como sabemos. ¿En qué momento se percataron ustedes de que algo estaba pasando? ¿Y cómo y por qué? Bueno, de hecho, eh, yo vi que pasó una hora, pasaron 2 horas, tres, cuatro, y a todo esto salí y vi que el carro de mi papá estaba estacionado en la casa. O sea, él se fue caminando como bien me lo había dicho, pero había pasado demasiado tiempo y él no había vuelto. Eso me pareció muy raro. Me monté en el carro. Cuando abro la puerta del carro, veo un papel al lado del asiento del pasajero, unos papeles. Reviso esos papeles y era un informe médico del Hospital San Fernando, que él había ido reciente, o sea, antes de venir a la casa. Veo las horas y eran justo antes de que él había ido a la casa. Y se había hecho como una serie de exámenes en donde tenía la presión súper alta, todos sus niveles estaban disparados. Y entonces en ese momento yo me preocupé y llamé a mi mamá y le comenté, no, mi papá vino a la casa, me dijo esto, dijo que iba a caminar, se fue caminando, no se llevó el carro para ningún lado. Pues yo pensé que iba al parque o algo así, ¿no? Salió a pie, vi estos informes médicos, sabes si le pasa algo, y entonces en ese momento pues como que todas las alarmas se dispararon, llamamos a mi tío, llamé a mi hermana. Entonces en todo eso comenzamos como la búsqueda. Yo salí en el carro, me fui a dar una vuelta por Costa del Este, por aquí el área de Chanis, Reparto Nuevo Panamá, áreas aledañas, tratando de verlo por algún lado, comenzar a vueltas por todos lados, tratando de buscarlo, y pues en ese momento entramos en alerta y cayó la noche, la madrugada, la familia vino, y en ese momento pues ya sabíamos que algo malo estaba pasando. ¿A qué se dedicaba, Sabina,
específicamente Vernon Ramos, dónde trabajaba, si él estaba, como se ha venido diciendo, durante 13 años, realizando investigaciones delicadas, sensitivas, que pudieron haber sido la causa de lo que le sucedió. Bienvenida, Sabina. Sí, buenos días, gracias Álvaro. Bueno, el Vernon ocupaba un puesto en la Superintendencia del Mercado de Valores, creo que iba a cumplir como 2 años allí, y él era el subdirector de análisis financiero bajo la supervisión del señor Ignacio Fábrega, y sobre ello pues en ese momento el superintendente que era el señor Alejandro Abut. Bueno, las funciones de Vernon básicamente era la parte analítica de los informes financieros de las diversas casas de valores, asesores, o sea, los supervisados, ¿verdad?, por la superintendencia. El departamento de él pues se encargaba de esa parte, y más que todo analizar todo lo numérico, no digamos la parte legal, porque para eso había otros departamentos en la superintendencia, pero la parte analítica numérica de todos los informes financieros de las diferentes empresas supervisadas. Básicamente, no puedo decir específicamente qué empresas, pero sí en esos días Vernon me había comentado que estaban muy pues dedicados a ciertas investigaciones, a ciertos análisis de algunas empresas, y se dieron varias reuniones. Recuerdo que la noche anterior a su desaparición, estábamos en un solo auto, tratábamos a veces de irnos en un solo auto, pues porque la oficina de él quedaba bastante cerca de la mía, y ese día nos fuimos en mi auto y le dije, bueno, yo te paso a recoger cuando salgas. Lo fui a recoger como a eso de las 5:30, 6, y me dijo, todavía no estamos listos, estamos en una reunión. Y le dije, bueno, voy a dar vueltas por aquí cerca a recogerte. Dieron las 7 de la noche y llegué nuevamente a recogerlo, y me dijo, bueno, espérame un rato que no hemos terminado. Cuando él sale de la reunión, era tarde en la noche, lo vi muy agotado, muy cansado, muy taciturno, y le dije, bueno, usualmente él me pedía cambiar de puestos para manejar o conducir en el auto, pero le dije, bueno, recuéstate que te veo cansado y yo voy a manejar a la casa. Pero sí, estas cosas, estas diferentes conductas y situaciones que ahora, después de los años, uno se pone a analizar, que pues en ese momento para mí era normal, está cansado, salió a una reunión, pero ahora uno pensando un poco más, pues te pones a ver, estaba muy preocupado. Realmente no puedo decir exactamente qué empresas él estaba investigando, pero sí se sabe, y se ha dicho mucho durante todos estos años, que habían un par de empresas involucradas en las investigaciones en esos momentos y que después salieron a la luz. Sabina, ¿la justicia ha dado algún tipo de respuesta hasta la fecha? ¿Algún dato o algún elemento sobre lo que pudo haber pasado con Vernon Ramos? Definitivamente la respuesta es no. La familia por muchos años hizo hasta lo posiblemente humano por nosotros, y hasta donde nos llegaban nuestros conocimientos y nuestras posibilidades en todos los sentidos, incluyendo la económica, para poder pues contribuir o prácticamente darle a los investigadores del Ministerio Público las herramientas, las informaciones, todo lo que ellos nos solicitaron en su momento. Todas las veces, y tengo que decirlo aquí claramente, nuevamente, y me imagino que muchas personas que han tenido seres desaparecidos han pasado por lo mismo que nuestra familia. Fuimos nosotros, o prácticamente yo casi me pongo un escritorio en la fiscalía, pues diciéndole esto, lo otro, ¿por qué no buscan por este medio? ¿Por qué no informan por aquí o por allá, verdad? Entonces, lamentablemente siento que el Ministerio Público, no voy a decir la palabra desidia, pero voy a decir un poco lo que es digamos, las pocas herramientas con las que cuentan para trabajar, y pues la falta de interés, el desinterés y la desidia, porque
realmente cuando usted le tiene corazón, usted le tiene empeño a lo que usted hace, usted pone todo lo posiblemente humano para poder ayudar. Y en el caso de un ser humano desaparecido, creo que se pudo hacer más. La familia realmente estuvo en ese proceso muchos años. Ya después, poco a poco, digamos, no es que perdimos las esperanzas, pero sí perdimos la fe y la confianza en el Ministerio Público. Realmente en ese proceso nos cambiaron como 8 o 9 fiscales diferentes. Cada vez que nosotros íbamos había uno nuevo y nos decía, bueno, cada maestro con su librito, yo voy a empezar de cero. Usted se imagina cada vez, entonces cada fiscal de eso empezar de cero el proceso. Nuevamente las mismas preguntas, nuevamente cada uno con su tema, con su análisis, con sus, digamos, lo que ellos pensaban sobre el caso, cada uno diferente, porque uno nos decía, no, nuestra sospecha es esta, sin embargo, después venía el siguiente y nos decía, no, yo pienso que es por este lado. Entonces, realmente no. Han sido 13 años y sinceramente la familia y en mi caso personalmente por temas muy personales míos, temas de salud, pues he tenido no guindar los guantes como dicen algunos por allí, pero sí tomarlo con más calma. Hay otros asuntos que atender, que no le voy a dar explicaciones a las personas en este momento, pero hay otros asuntos que atender personales y familiares y de salud que pues lamentablemente yo no he tenido que ir, no he podido ir todos los días como lo hacía antes al Ministerio Público, a la Fiscalía, a investigar qué es lo que estaba pasando. Yo siempre decía, por favor, cualquier indicio, me llaman, me avisan qué necesitan de la familia, qué ayuda podemos dar. Pero bueno, siempre éramos nosotros los que dábamos el pie, el inicio, la iniciativa y lamentablemente no sentimos que se ha hecho justicia, al contrario, pues nos dieron muchas evasivas. Muchas evasivas y al final, perdón, Michael, al final se agarraron de un tema tan ficticio y que ahora es tan común, como decir que nosotros tuvimos una comunicación con él por una app y ahora sabemos que esto es tan fácil que los hackers, que las personas que no tienen nada que hacer o aquellas personas que simplemente lo hacen por mandato de un tercero, ¿verdad? Pueden tomar la cuenta de otro y hacerse pasar. Entonces el Ministerio Público fácilmente dijo, no, la familia tuvo comunicación con él. Jamás. Se lavaron las manos tan tranquilamente y pues, ¿usted qué cree? Que nosotros yo al principio tenía todas las esperanzas. Yo vivía para eso prácticamente, voy a decirlo aquí, vivía para eso, para investigar la desaparición de Vernon, pero, y como lo dije una vez y creo en una entrevista con usted, Álvaro, que estábamos mis 2 hijos y yo digo, Dios nos dio una vida a cada uno de mis hijos y a mí. Y tenemos que ser agradecidos con esa vida y seguir viviéndola de la mejor manera posible. Y eso es lo que hemos tratado en estos últimos años, pues cada uno hacer su vida, no olvidándonos de él, porque gracias a Dios tenemos los más bellos recuerdos y los buenos recuerdos de Vernon. Álvaro, sí. Yo quiero también darte una pequeña anécdota sobre algo. También quiero decir algo, pues. Ajá, sí. Casualmente te iba a dar la palabra también aquí. Yo quería dar una pequeña anécdota sobre algo que ocurrió conmigo también. A mí por esos años me comenzaron a amenazar por Instagram y a dar mensajes muy feos, comentar en mi post, una persona en particular con un lenguaje bien spanglish, pero decía cosas súper, súper feas sobre mi papá, que él sabía lo que le había pasado, que me iba a pasar lo mismo a mí. Y esto al principio yo lo ignoré, pero esto siguió pasando como a través de un año en diferentes momentos. Se veía la misma persona de diferentes cuentas y me escribía las mismas cosas. Entonces yo me acerqué a la fiscalía, tipo que estaba investigando el tema de mi papá, y yo vengo con este problema. Digo, tengo esta persona aquí en esta red social, me está acosando, me está amenazando, está diciendo que él sabe lo que le pasó a mi papá muy puntualmente y qué le hicieron, qué no le hicieron. Ya ha sido muy reincidente. Quiero que lo investiguen y vemos con esta persona, la traemos ante la ley, no me importa, ha sido mucho tiempo ya que esta persona está en esto. Me dieron largas y largas, no, que Instagram nos tiene que dar un permiso para nosotros poder investigar el IP y no sé qué. Álvaro, lo metieron en el congelador, yo insistí, no hubo manera. 2 años después se me acerca una persona del medio, una persona mediática, famosa, de redes sociales, influencer, y me habla a mí, me contacta. Oye, Vernon, porque yo hice esto público también. Mira, quiero que te reúnas conmigo,
porque estoy siendo acosada por una persona que casualmente escribía igual a la persona que te estaba molestando a ti. Yo me reúno con ella, analizamos los datos y eso, ella me dice, Vernon, si puedes, por favor, dame tu parte de la declaración de la fiscalía para yo hacer contrapeso con eso, porque yo estoy haciendo esto con un investigador privado y estoy pagando ayuda externa para poder dar con la persona. Álvaro, para no echarte el cuento largo, fast forward, la persona esta, la muchacha, la influencer, dio con el culpable, dio con la persona. Resultaba ser que era un señor, que era un guardia de seguridad que trabajaba en un almacén y su mamá era profesora de inglés y el tipo estaba como mal de la cabeza y a él lo llevó ante la ley y lo hicieron pagar. O sea, ¿por qué la fiscalía no me pudo ayudar con eso? Yo me quedé pensando. Si estos tipos en verdad no me quisieron ayudar con algo tan tonto como eso, que era una tontería, era fácil, o sea, algo que ellos podían hacer perfectamente. ¿Qué así mismo como eso, qué otras cosas más, o sea, con el caso de mi papá, no hacen, no les interesa, la verdad? Entonces ahí yo de verdad que yo perdí todo tipo de esperanza y sobre el sistema de justicia aquí en este país, porque la verdad es que cuando hay algo que no les interesa, o tú no tienes la manera como de ayudarte con fuentes externas, es como que darlo por perdido. Y bueno, le quiero dar la palabra a mi hermana que tuvo una experiencia bastante fresca, eso fue creo que el año pasado me parece, y ella te puede contar. Hola Jackie, buenos días. Hola, buen día a todos. Correcto, bueno, hay un millón pues de recuentos que hacer desde que pasó lo de papá, pero recientemente el año pasado fui con mi esposo a la fiscalía, a sabiendas que también estaba el cambio de gobierno. Y dije, voy de nuevo porque cada quinquenio pasa lo que dijo mamá, cambian fiscales, cambian personas que estaban dedicadas a trabajar el caso, y ellos también se mudaron de edificación. Ellos quedaban antes en la Vía España, en el edificio Avesa, y ahora se mudaron, la fiscalía está por la 12 de octubre, donde está la estación del metro, en una edificación bastante cerca de la Kiner. Entonces fuimos para allá, y cuando yo dije quién era, las personas quedaron como alarmadas. La hija de Vernon Ramos, no sé qué, y por qué yo iba para allá, y por qué ahora, que por qué, qué era lo que necesitaba yo particularmente. Yo dije, pues simplemente darle seguimiento al caso de mi papá. Me dejaron esperando, el trato fue espantoso, y sí me quedé pensando, o sea, lo mismo que me sucede a mí le pasa a todas las familias, y ya saben ustedes cómo están las cosas, o sea, alerta Amber, el caso reciente de Esteban y muchos otros casos que personas que no ni siquiera lo pueden hablar porque no tienen cómo ir a un ministerio público o a una fiscalía. Me dijeron que estaba todo archivado, que realmente no sabían dónde estaban los documentos de él, porque desde la mudanza tenían todavía papelería en bolsas. ¿Cómo ustedes creen que me pude sentir yo y cómo voy yo donde mi familia, a donde mi madre o mi hermano a decirles, oye, está pasando esto? Wow. Así que no he vuelto más, y igual que mi hermano, yo recibía amenazas por Instagram, por Facebook, me decían cosas espantosas como, y las quiero decir abiertamente, creo que las puedo decir, sí. Que me iban a violar, que me iban a picar, que a mi mamá la iban a violar también, a picar, por todo lo que mi papá había investigado. A mi hermano que le iban a hacer y hacer. Entonces, nosotros estuvimos en un momento con estos acosos, con esta situación, que seguramente también atraviesan muchas familias o personas y no sale a la luz pública. Y seguimos viviendo con eso. Hicimos caso omiso. Muchos los identificamos también como cuentas falsas. Todavía hoy día uno puede ver comentarios de personas que sabemos que son cuentas falsas. Pero lo que dijo mi hermano es muy cierto. ¿Por qué algo tan sencillo que se podía investigar se dejó así? No sé si por ser nosotros, no sé si es algo en particular hacia nosotros como familia o porque no les interesaba, pero con el caso del influencer sí se pudo tratar. Sí, voy a darle la palabra a Rolando, pero tengo dos cositas. Una que tengo en mente desde hace rato y que ha salido publicado. Hubo un correo
supuestamente que decía hola del correo del señor Vernon Ramos. ¿Eso es cierto o falso? Yo quiero que me lo digan aquí y si hubo alguna otra comunicación. Y lo otro, el sábado escuché la palabra pacto, pero no lo entendí. Háblenme por favor al respecto. El tema del correo nunca existió. No sé si recuerdan que estaba el Google Meet, que era como una especie de chat de la plataforma de Gmail. No sé si todavía se usa el Gmail chat. Y fue en el 2014, 2 años después de lo de papá. Como él solía chatear mucho conmigo por BlackBerry o por correos o con nosotros, con los tres, me llegó este mensaje que decía hola, pero me pareció súper extraño. Para hacerlo bien corto, logramos identificar, y fue a mí particularmente, que era un hacker que estaba ubicado en California, Los Ángeles, o sea, Estados Unidos, California, cercano a Orange County. ¿Bajo qué sentido una persona allá, que no tenemos ningún familiar en ese estado, no tenemos ningún familiar, o sea, no sabemos bajo qué escribir hola? Y yo, súper alterada, yo dije hola, hola papá, más nunca recibí nada. Pero sí logramos identificar que era una persona falsa y que hackearon la cuenta de papá para hacer esto. Sí. Y así como ese caso, muchísimas otras veces que no se mencionan tanto, de personas, de supuestamente testigos o gente en la cárcel que aseguraban y sabían lo que habían pasado. Realmente no lo sabemos si lo hacían por querer atención o aquí va dando cabos, quizás también querían sacarnos dinero o algo, no sabemos, pero con aseveraciones o afirmando falsas afirmaciones, diciendo lo que había pasado, esto, y nosotros tomando en cuenta su referencia o tratando como en la desesperación, pues, quizás esta persona sabe, tomándolo en serio, y al final pues nos damos cuenta que nada de eso era cierto. Entonces aquí afirmándote eso fue algo totalmente falso, y así como esas cosas, otras muchas cosas más que hemos estado pasando como familia. Lo del pacto, ¿ha habido algún pacto de ustedes con alguien? No. Álvaro, ¿de dónde salió eso? Que me gustaría saber. Okay. Es primera vez que lo escucho. Yo es primera vez que lo escucho también. Bien. Sí, el sábado. Elabóranos un poco más porque no. El sábado en Contrapeso escuché hablar de nada más de un pacto, pero no sé si ustedes hicieron algún pacto con alguien. Álvaro, el pacto que podría haber hecho yo es con Dios, diciéndole: Dios, si tú me resuelves esto, en un momento lo hice, ¿no? Si tú me resuelves esto, no sé, voy a caminar 50,000 procesiones. Con más nadie. Nosotras, esta familia, no tiene por qué hacer pacto con nadie, ni nadie ha venido a ofrecernos nada. Al contrario, la gente no sabe cómo está viviendo esta familia, no les interesa, y obvio, ¿qué les va a interesar? No es su problema, ¿verdad, Álvaro? Pero no hemos hecho ningún pacto con nadie, ni nadie ha venido a ofrecernos ningún tipo de pacto. Ni no sé de qué se trata, si es un pacto de alguna persona en particular o si es un pacto de algún gobierno o alguien, pero nadie ha venido a ofrecer ningún pacto, ni esta familia ha hecho ningún pacto con ninguna persona ni con nadie. Sí, fue lo que me llamó la atención y por eso quería preguntarles a ustedes directamente, y ahí les voy a mandar la información para que tengan la oportunidad de verla y de sacar sus propias conclusiones. La verdad que... Álvaro, una cosita solamente antes, no sé hasta cuándo tenemos... Sí, va Rolando a intervenir, miren, Rolando Rodríguez. Sí, nosotros como familia, precisamente, y yo en particular, decidí mantenerme un poquito, digamos, alejada de los medios, alejada de todo, porque hemos sufrido demasiado estos 13 años el acoso de las personas que ni siquiera nos conocen como personas profesionales o familia, sino que se dedican a hablar incoherencias, infamias, y ojalá, si yo fuera, digamos, a decir, esta persona le voy a poner una demanda por haber dicho estas cosas sin conocimiento o falsedades, quisiera saber si el Ministerio Público va a tomar esa demanda o esa denuncia en serio.
porque, digamos, esto es una falsedad muy grande. Y este medio informativo, lo que haya, o la persona que haya dicho esto, quiero saber con qué bases o qué fundamento lo hizo, con qué conocimiento. Y hemos sido precisamente, Álvaro, por temas de salud, porque estas cosas a cualquiera le afectan. Personas, digamos, con menos tiempo de estar sufriendo esta situación familiar, hubieran estado, algunas personas me dijeron, yo me hubiera dado una depresión grandísima, yo me hubiera suicidado, yo me hubiera, todo el mundo me dice sus opiniones, pero nadie sabe la verdad de la familia, cómo está viviendo, cómo estamos viviendo el día a día como familia, tratando de darnos apoyos. Y gracias a Dios tenemos una familia muy unida, personas de fe, que nos hemos agarrado de eso para seguir adelante en la vida. Entonces estamos cansados de los acosos que se hacen en los diferentes medios, hacia mí, hacia mis hijos principalmente, sin conocimiento. Y falsos testimonios sobre todo. O sea, por eso digo, me gustaría que esa persona, el que escribió eso, me diga con qué base usted lo hizo. Y si tiene las pruebas, que me las presente y que me las dé, porque con eso voy a la fiscalía a denunciarlo. A ver si me hacen caso. También esa es otra. Ajá, esa es la otra. Sí, exacto. Vamos contra la espada y la pared, ¿sabes? Por eso mismo, Álvaro, muchas personas se han dedicado, y bueno, me estoy explayando un poco aquí, pero es que muchas personas se han dedicado en estas famosas redes sociales, y por eso yo tampoco estoy en esos medios casi, a decir que la esposa y los hijos ni les importa porque no han hecho nada. Algún día, y no quisiera que a esas personas que están diciendo esas cosas, nunca quisieran que perdieran un familiar de la manera como nosotros perdimos a Vernon. Nunca. Y el día que les pase, si es que alguna vez les sucede, entonces se van a dar cuenta del sufrimiento que hay por dentro, porque no tenemos que estar todos los días frente a la cámara, ni los micrófonos, ni en las redes para decir lo que uno siente, ¿verdad? Pero han sido 13 años difíciles y en todos los sentidos, A algunos nos ha afectado la salud, deteriorándola poco a poco, pero estamos allí, seguimos adelante. Gracias, Álvaro. Bien, gracias, Rolando. Sí. Buenos días, señora Sabinas. Buenos días. Mire, yo quisiera saber, a lo largo de estos años, se han publicado muchísimas noticias de supuestas pistas que conducirían a encontrar a Vernon. Recuerdo que alguien en la cárcel dijo tal cosa, que si alguien por redes sociales, entonces yo creo que ha habido muchas ocasiones en las que han salido las propias autoridades a dar esperanza de pistas que conducirían al destino de Vernon. Entonces yo quisiera saber si alguna de esas pistas tuvo resultados o rascó algo el destino del señor Ramos. Es decir, quisiéramos saber si ha habido una esperanza debido a una pista que se haya divulgado o que se haya reservado o que se haya investigado. Gracias, señor Rolando. Mire, casualmente lo que comentó mi hijo Vernon sobre aquellas personas más que todo que estaban o están detenidas en una cárcel de esta ciudad, decían saber qué había sucedido. Hubieron como 2 o 3 de ellos. Recuerdo claramente que, no recuerdo con qué fiscal, le voy a ser sincera, pero recuerdo claramente que uno de ellos dio esta información tan grande de que él lo habían matado, que lo habían picado, que lo habían tirado en una bolsa en el mar, que de hecho ese día muchas personas me llamaron al celular y me escribieron dándome el pésame. Lo sentimos mucho, Sabina. Usted se imagina cómo uno se siente abrumado en ese momento. Contestando su pregunta directamente, yo pedí a la fiscalía, por favor, ¿puedo entonces yo ir para interactuar o hablar con esa persona que por ser yo la esposa que me dé más información? Y me dijeron, no, señora Ramos, lo que pasa es que eso es muy peligroso, allá en la cárcel no es un lugar para que usted vaya. Y digo, bueno, mándenme con una escolta, mándenme con algunos funcionarios de aquí de la fiscalía, mándenme con unos guardias o unos policías.
escoltada, pero yo necesito hablar con esa persona. Nunca fue cierto. En una oportunidad dijeron que la persona había salido y cuando fui a investigar dijeron la persona se nos escapó, se perdió, no sabemos más de la persona. Entonces, nunca ha habido una esperanza con con estos supuestos testigos. Uno de ellos dio un testimonio muy fuerte y me dijeron, usted ni lea el testimonio porque es muy fuerte lo que pone allí. Pero entonces llamen a la persona que venga a la fiscalía, tráiganlo esposado, como sea, yo quiero verlo, y nunca me lo permitieron. Entonces, no sabemos realmente, nunca hubo una respuesta afirmativa a esas supuestas pistas. En una ocasión había salido que alguien dijo que lo vio en Bocas del Toro, en Darién, y eso nunca fue cierto. O no se siguieron las investigaciones o nunca fue cierto. Entonces, ha habido tantas especulaciones, demasiadas, señor Rodríguez, tantas informaciones falsas, que nosotros ya nos cansamos de tanta cosa. Bueno, no voy a usar tanto la palabra cansamos porque suena a rendirse, pero nosotros realmente estamos abrumados de tanta falsedad, de tantas falsas esperanzas, de tanta mentira. En una oportunidad pedí hablar con el que fue su jefe, que el señor Fábrega estuvo detenido también por otra situación, y yo pedí al fiscal de ese momento que por favor, si yo podía, porque yo conocía al señor Fábrega en una reunión que hubo de la superintendencia, pedí hablar con él para ver pues si el señor Fábrega me daba algún tipo de información que pudiera ayudar con la investigación, y simplemente me dijeron sus abogadas no lo van a permitir. Entonces yo, señor Rodríguez, ¿usted qué sentiría cuando todas las puertas se le cierran? Realmente nosotros somos una familia de clase media aquí de este país, no tenemos influencias ni económicas, ni políticas, ni sociales de ningún tipo, y no nos vamos a dedicar a buscar medios incorrectos para que la fiscalía nos dé una respuesta, si usted entiende a qué me refiero, ¿cierto? Porque muchas personas sí lo hacen, nosotros no lo vamos a hacer, y pero, bueno, confiamos en Dios. Sí, claro. Después de tanto tiempo y después de conocer los hechos y todo esto, ¿ustedes han elaborado algún tipo de teoría sobre lo que le pasó a Vernon? O sea, ¿ustedes qué creen que pudo haber pasado? Yo sinceramente, Rolando, yo pienso que mi papá está sin vida. Muchas personas dicen, no, que quizá esto, que lo otro. Sinceramente, soy muy honesto. Desde el momento que él nos llegó a la casa esa noche, yo sabía algo muy en el fondo. Tú sabes lo que es el hunch y el gut feeling, ¿no? Todos lo hemos sentido alguna vez. Tú sabes cuando tú tienes ese sentimiento adentro, como que sabes que algo muy malo pasó. Yo ese día supe que en mi interior sabe que no iba a regresar más y que algo muy malo le había pasado. Sinceramente, ya sea por lo que él estaba investigando, en su trabajo algo pasó, y realmente yo desde ese momento supe que allá no iba a estar más. Quería convencerme de lo contrario, quería convencerme, te lo juro. Y no, quizás no. También por las actitudes tan evasivas de sus jefes, que hacíamos bloques de búsqueda, hacíamos misas para ¿cómo te digo? Para pedir por él y todo eso, y pedíamos apoyo. Y me llamó mucho la atención que ninguno de los dos apareció en ningún momento y tuvo acercamiento con la familia para ayudarnos en su búsqueda, para decirnos qué pasó, para tener un hombro donde llorar. Y eso a mí me terminó como de confirmar que algo muy malo estaba pasando. Y el tiempo me dio la razón. Así que ha pasado muchos años ya, y como lo sentí ese día, pues así me sigo sintiendo. Y la teoría, en verdad, no, la única teoría que hay es que él está sin vida, sinceramente. O sea, muy en el fondo, algo muy malo le pasó, y no nos han querido ayudar con esto, a dar con los botones que hay que dar, a investigar a las personas que hay que investigar, a seguir dando qué más se puede hacer, qué fue lo que pasó, y pues así estamos. Correcto, yo quería agregar, Rolando, o sea, yo
soy activista social ambiental, he estado involucrada también participado como ciudadana activa en muchas manifestaciones, y desde la época de papá nosotros realizamos no protestas, pero sí fue como dar a conocer el tema, colocábamos anuncios por todo el país, todas las provincias en donde teníamos amistades y familiares que conocieron a papá o amigos de él, que nos apoyaran a colocar anuncios. Hicimos caravanas, y es como menciona mi hermano, nunca estas personas que laboraban con él también se acercaron. Por otro lado, recientemente en el 2023, estando en las manifestaciones de la mina, pues me fui enterando de muchas cosas más, y la gente prácticamente me iba a dar el pésame. Siento mucho lo que pasó con tu papá, pero el día de mañana se va a hacer justicia, tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. Y sé que él estuvo investigando temas de Petaquilla Gold, una mina que hoy día todavía está causando un daño ambiental inmenso. A lo que quiero ir es cosas que van pasando, y todas las personas que laboraban con él, compañeros de trabajo, algo tan sensitivo como decir, estamos con ustedes, o que año a año ha pasado algo, nada, se sabe de algo, nada, no se han acercado a nosotros. Y es como dice mi hermano, hay corazonadas, hay hints que nos hacen, pues, entender que él ya no está con nosotros. Bueno, yo quiero agregar que obviamente al inicio de todo esto, como dijo mi hijo, yo también el día que él no regresó más a mi casa, porque Vernon Ramos nunca durmió afuera de su casa a menos que estuviera de viaje. Yo sentí algo muy extraño en mi corazón, y yo dije, Dios mío, algo raro, algo malo ha pasado con Vernon. Hicimos las búsquedas en todos los sentidos, pensando, bueno, ¿será que le dio algo o tenía la presión alta, se desmayó en la calle? Y se hicieron todas las búsquedas, está en un hospital, o sea, al inicio se hizo en corto tiempo todo lo que nosotros pensamos que pudiera haber pasado. Lo buscamos en hospitales, nos mandaron a buscarlo en una morgue, etcétera. Con los años hicimos todo lo que mi hija dijo, se hacían misas todos los años, pidiendo porque pronto apareciera. Se hicieron caravanas, íbamos a los diferentes programas de televisión. Al inicio le voy a decir, yo guardaba una pequeña esperanza de que por lo menos tuvieran habernos secuestrado, y que en algún momento alguien se iba a contactar con la familia, decir, bueno, señores, necesitamos esto. O que por alguna razón, de alguna manera, algún testigo, porque señor Rodríguez y Álvaro, no es posible que Vernon se haya desaparecido solo. Él no abrió un hueco en la tierra y se enterró él solo, o lo que haya sucedido. Hay personas involucradas, personas que saben, o personas que sabían, quién sabe, ya no están ni ellos con vida, pero personas que saben qué pasó. Y bueno, a mí muchas especialistas me han dicho, señora Ramos, cuando la persona es mala, no tiene ningún tipo de sentimiento. Porque yo decía, ¿cómo es posible que usted haya contribuido en la desaparición de una persona y ni siquiera le dé el corazón para decirle a la familia, de forma anónima o de la forma que usted quiera, pasó esto, investiguen por aquí y quedemos con el paradero o lo que sucedió realmente? Pero a mí me dijeron, cuando los seres humanos son malos, señora Ramos, y no les importa con nadie, ni el dolor de nadie. Entonces imagínese usted, en un granito de arena, en un mar inmenso. Uno pierde las esperanzas, y realmente la familia siempre pide, es porque sabemos en 13 años que ni siquiera se haya aparecido, porque por ahí dicen, no, él está en una isla gozando millones. ¿Pues millones de qué? ¿Por dónde? Digo, y Vernon no era ese tipo de hombre. Vernon era un hombre familiar, un buen esposo. Usted preguntó quién fue el último que lo vio, fue él, pero esa mañana él se fue para su trabajo, me agarró por la cara y me dijo, yo te amo mucho. Y yo le dije, yo también te quiero mucho. Esas fueron nuestras dos últimas interacciones que tuvimos, fue esa. Él me dijo, yo te amo, y me agarró por la cara. Ese era el tipo de hombre que estaba aquí en esta casa y que era mi esposo y el padre de mis hijos. Entonces es imposible
que él esté con vida y nunca se haya comunicado con esta familia, porque por algún lado, si está con vida, no tiene que estar viendo. Como dijo uno por ahí, nos está viendo esa familia y se está riendo. La gente es sin corazón. Y por eso yo no veo redes. Me los muestran a veces mis hijos o los amigos, mira lo que escribieron, pero la gente no tiene corazón. Sabina, 13 años han pasado. Yo me hago una pregunta que tiene mucha lógica en este momento. ¿Qué pasó con los compromisos financieros que en algún momento, porque no se declara, no se sabe nada, no se declara muerte, solo se ha dicho desaparecido? ¿Qué pasa legalmente con todos los compromisos que en algún momento adquirieron ustedes o que tenía Vernon a nivel financiero? ¿Cómo se maneja esto? Porque no todos, esto no le ocurre a todo el mundo. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, sinceramente, nunca he tenido que decir estas cosas porque es algo que considero muy personal, ¿verdad? Las finanzas y la economía de una familia. Pero la gente no sabe lo que pasa cuando algo así repentinamente sucede, ¿verdad? Gracias a Dios, pues yo soy una profesional educada, una persona con conocimientos y rápidamente dije, no, tengo que averiguar qué va a pasar aquí. Al inicio fui a los diferentes bancos donde teníamos compromisos, algunos en común, como digamos una hipoteca de la residencia, eso está en común, ¿verdad? Por un matrimonio, él y yo compramos una casa. ¿Qué va a pasar con el auto de él? ¿Qué va a pasar con una tarjeta de crédito? Me acerqué a los bancos. No puedo negar que algunos bancos, no voy a decir el nombre del banco, pero fue muy, digamos, en un sentido, nos ayudó en darnos información. Sobre todo a mí me decía, bueno, hemos escuchado todas estas noticias, señora Ramos, es una situación difícil, usted como la esposa, le podemos ayudar dándole la mano en ciertos procesos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el carro, ustedes tienen, si quieren mantener el bien, tienen que terminar de pagarlo. Pues en ese momento mi hijo decidió adquirir el cargo de su papá y hacerse cargo del compromiso de pagar el auto, el cual mantiene hasta ahora mismo, el mismo auto, ¿sí? Pero él se hizo cargo de pagar el compromiso del papá mes por mes hasta que finalmente el carro se pagó y ahí el banco nos liberó el auto, ¿cierto? Con la hipoteca de la casa, pues yo tuve que ir, como se dice en buen panameño, a pelarme la cara muchas veces en el banco donde lo teníamos, rogándole por favor, yo sola ahora estoy adquiriendo este compromiso, es una letra que se podía pagar entre dos miembros de una familia, ¿verdad? Pero ahora estoy yo sola, quisiera que me ajusten o por favor hagan una reestructuración de esa hipoteca para yo poder pagarla más cómodamente. Y bueno, en su momento el banco dijo, lo que pasa es que necesitamos la firma del señor. Y dije, ¿cómo van a hacer? Wow. Si el señor está desaparecido. Estas son cosas que están en los medios hace un par de años y yo les estoy pidiendo su ayuda solamente de que el banco me reajuste las tasas de interés del préstamo, me ajuste la letra, me ajuste el tiempo, lo que sea, pero para poder yo cómodamente hacer los pagos, porque no quiero perder mi casa. ¿Ve? Y fueron subir y bajar escaleras no solo de una fiscalía, señor Álvaro, de diferentes tipos de instituciones, que ya ni las recuerdo, banco, caja de seguro social, o sea, usted... Digo, no voy a mencionarlas todas, pero subir y bajar escaleras. Y llega un momento que el cuerpo, no vamos a decir la mente, pero el cuerpo se cansa, ¿verdad? De tanta cosa. Pero finalmente, en algunos lugares, sí tengo que decir, pues, sabemos el caso, señora Ramos, que vamos a tratar de ayudarle en lo que se pueda, y en otros tuve que luchar. En un lugar donde él tenía su tarjeta de crédito, tampoco voy a mencionar el banco, no muy conocido en este país, pues fui con todos los papeles, todos los recortes de periódico, todas las declaraciones de la fiscalía, una certificación, etcétera, y les dije, mire, yo traté de pagar, pero yo no puedo pagar esa tarjeta de crédito, y aparte es un compromiso de él, no mío, y mire lo que ha sucedido, él no está muerto, pero hay esta situación. Me gustaría, por favor, que entonces ustedes tienen un seguro, ustedes tienen algo que pueden cancelar esa tarjeta, y el colaborador que me atendió en ese momento me dijo, sí, señora Ramos, todo esto lo vamos a pasar para que se utilice un fondo que hay para este tipo de situaciones, de cuentas, digamos, impagables. Wow.
Al menos, espérese, lo mejor viene ahora. En menos de 6 meses, un poquito más, mi hija estaba trabajando y me llama. Me dice, mamá, me llamaron del banco tal sobre una tarjeta de crédito de mi papá, que si por favor yo me puedo acercar a las oficinas de ellos en tal lugar para ver si yo puedo ayudar a pagar la tarjeta de mi papá. ¿Ya? Y yo le dije a mi hija, ve y yo te alcanzo allá. Cuando mi hija estaba sentada con la persona que la estaba atendiendo, que casualmente fue el mismo que yo fui a ponerle la declaración y de todos los documentos, y me dijo, sí, lo vamos a procesar para ponerlo en unas cuentas incobrables. Yo me la acerco y le miro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Y él sorprendido me dice, es que yo traté de ver si su hija, bueno, por no sé la palabra que usó en ese momento, como fue que de buen corazón podía ayudar a pagar la deuda de su papá. ¿Qué le parece? Y sin ningún compromiso, porque mi hija no era ni beneficiaria, ni codeudora, ni solidaria de nada en esa tarjeta de su papá. Después que ya yo había ido a conversar en el banco de que por favor hicieran algo para ya cancelar la tarjeta. Entonces uno se cansa de muchas cosas, pero seguimos, ¿no? Seguimos, pero en estos últimos años la familia pues ha tenido otras situaciones, ya le digo, temas personalmente de salud, que me han impedido pues hacer más de 4 cosas. Mis hijos tienen que hacer sus vidas, tienen que ver cómo se ganan su sustento para él y su familia, ¿verdad? Entonces, pues Álvaro, esperamos en algún momento tener justicia sobre este caso, ¿no? Aquí me pregunta una colega periodista, ¿el Ministerio Público tiene el caso como desaparecido todavía después de 13 años o se declaró la presunción de muerte? Bueno, hasta lo último que nosotros teníamos conocimiento, habían declarado ese caso como un caso de lesa humanidad, es decir, ese tipo de casos, perdón, ese tipo de casos no se debe cerrar así porque es un caso que queda perenne, ¿no? Hasta que se encuentre una respuesta. Pero realmente no te puedo confirmar si ya la Fiscalía decidió, pues, cerrarlo. Una cosa sí te voy a decir. Una cosa es el estatus civil de él y otra cosa es el estatus de la investigación penal, que es lo que tiene la Fiscalía. Y si hay una investigación penal, ellos tienen que continuar con eso si se lo declararon como un caso de lesa humanidad. Rolando. Bueno, ya veo que la familia ha pasado por momentos muy, muy difíciles y esto indudablemente afecta a la salud familiar. Y yo quería saber si en los últimos meses o tal vez en el último año, ustedes han tenido contacto con las fiscalías para ver cuál ha sido el desenvolvimiento del caso en los últimos meses. Lo pregunto porque esto, como bien dice usted, cada vez que hay un cambio de gobierno, se produce también un cambio en las fiscalías. Entonces, si ha habido algún avance o si sigue estancado o esto ha sido archivado, porque dice usted que este caso ha sido clasificado como de lesa humanidad y por lo tanto no va a morir. Pero eso también tiene perjuicios para la familia por todo lo que usted acaba de decir. Pero si esto se mantiene así, entonces uno debe suponer pues que ha habido por lo menos un avance. Yo no sé cuál es la situación del caso ahora, en este preciso momento. Sí, mire, casualmente, como dijo mi hija, bueno, yo como comenté, por temas míos, pues no he podido estar asistiendo a seguir con el caso, pero mi hija ya comentó que fue el año pasado y precisamente le dijeron, como ella lo comentó, que todos esos papeles estaban en una bolsa, que estaban todavía en archivos, que ellos se estaban mudando y pues como usted bien lo dice, señor Rodríguez, cada vez que hay un cambio de gobierno, bueno, eso me sucedió los primeros, digamos, 9 años, 8 años, cada vez que había un cambio de gobierno, todo el mundo me decía, pero ve y habla con la nueva procuradora, el nuevo procurador, ve y habla con el presidente. Usted no tiene idea con cuántas personas del gobierno yo me reuní.
al inicio, con todos los ministros posibles, ¿no? Con diferentes fiscales, pero es, digamos, queda uno como que, Dios mío, volver a empezar, volver a recordar, volver a echar la misma historia, porque pues como usted bien lo dice, cada vez que viene un cambio de gobierno vienen nuevos funcionarios y es como empezar de cero. Entonces, mi hija fue el año pasado y esa fue la respuesta, ¿no? De que todos los papeles no estaban allí porque ellos se estaban mudando y que los papeles estaban en unas cajas, en un archivo todavía. No hemos ido nuevamente. Vamos a, digamos, a reunir las fuerzas para hacerlo, a ver con qué nos salen. Ya yo no tengo, digamos, yo me reuní con varios procuradores, con varias procuradoras, incluso una de las señoras procuradoras, una reunión que tuve con ella, me dijo, ¿cómo no, señora Ramos, vamos a investigar? Yo soy madre de familia, yo también soy esposa, yo soy una mujer de fe, soy de la iglesia y yo la voy a ayudar. Pedí una próxima reunión con ella, me la cancelaron como 3 veces. A la 4ª vez que me llamaron ellos para darme la cita, voy con mis 2 hijos que estaban trabajando, pidieron su permiso, nos hicieron esperar casi 3 horas y luego baja una persona, una funcionaria y nos dice, es que la señora procuradora tiene una reunión de urgencia y no los puede atender. 4 veces. Y le digo, podemos esperarla si quiere, ya tenemos 3 horas aquí, podemos esperar 1 hora más. Y me contesta, si usted quiere, espérela, pero no le puedo garantizar que la vaya a atender. Entonces, esas son las respuestas que uno desmoraliza, señor Rodríguez, que uno lo desmoraliza. Y dije, caramba, yo vengo para preguntarle a la señora procuradora qué necesitan, qué más puede hacer la familia, qué más se puede hacer para trabajar en conjunto, para dar con vernos. Y esa fue la respuesta. Entonces, pues, los actos de las personas, a veces, las personas creen que son invencibles o que no les va a caer nada, pero en su momento les llega una respuesta a sus actos. Lamentable. Hoy, casualmente, acabo de revisar y todavía hace 54 años ocurrió esto. Y las autoridades siguen hablando y el país sigue hablando de la desaparición del sacerdote Héctor Gallegos. Y el año pasado, creo, o este año, se detuvo a un militar. Yo creo que falta voluntad. Falta voluntad y tengo la leve sensación de que hay un obstáculo muy grande que le resta voluntad a quienes tienen el deber de investigar este hecho. Hay algo que le mete el freno de mano a las investigaciones en este caso, porque no puede ser que a Vernon Ramos se lo haya tragado la tierra. No puede ser que a Vernon Ramos se lo haya tragado la tierra en un país de 4,5 millones de habitantes. No puede ser. Él estaba en algo que estuviera relacionado, porque también de eso se habló, con la investigación de Financial Pacific. Sabina, ¿él le dijo algo de eso? Casualmente sí, era conocido por todos y él, o sea, lo dijo de una manera normal, de que en esas semanas estaban trabajando en un caso de la empresa Financial Pacific. Y realmente la reunión que tuvieron esa noche que yo lo fui a recoger, estaban reunidos varios miembros de la superintendencia hablando sobre ese tema. Detalles no, porque por profesionales que somos, o era él y yo, nosotros pues no nos hablábamos cosas muy particulares sobre nuestros trabajos, detalles, digamos, pero sí me dijo, Chuleta, estamos trabajando fuertemente con una investigación sobre esta empresa. Y eso después salió a la luz. Uh-huh. Bueno, yo hago un llamado aquí al presidente José Raúl Mulino. Hoy usted
es el presidente de la República. En ese momento, si mal no recuerdo, usted era el ministro de Seguridad de este país. Métase en esto, señor presidente. Métase en esto para que de una vez por todas ya este país sepa la verdad de lo que ocurrió con Vernon Ramos. Llame a la familia Ramos Ho para ver si se designa alguna comisión investigadora que saque a relucir todo lo relacionado con este tema y por qué el freno que se le ha metido al mismo. Hoy Vernon Ramos está en un cartucho, en una oficina, en la vía transísmica, en esos edificios que están, donde están ubicados por ahí cerca de la estación del metro de la Kiner, el Ministerio Público. Ahí está ese caso, en bolsas, en cartuchos. Y también le hago el llamado al procurador Luis Carlos Gómez Rudy. Llame a la familia de Vernon Ramos, procurador, y busque la manera, aprovechando esta coyuntura, 13 años de su desaparición, para ver si le damos vida nuevamente a este caso y se sabe la verdad de una vez por todas. Para cerrar, Rolando, si tienes algo. Yo precisamente coincido contigo, creo que por la paz que necesita la familia, este es un caso que hay que darle continuidad y llegar hasta las últimas consecuencias. Ha pasado muchísimo tiempo, es muy difícil ahora tratar de armar este rompecabezas, pero creo que esto me parece un poco imprudente el hecho de que el Ministerio Público cambie de investigador cada vez que se produce un cambio en el Ministerio Público. Me parece que se pierde mucha información que no consta en los archivos ni en los expedientes, y de esta forma esto se va perdiendo un caudal de conocimientos que esto podrían ayudar a esclarecer. Yo creo que el Ministerio Público tiene el deber, porque como este caso, yo creo que hay algunos más. Está el de un banquero suizo que desapareció. No supimos La niña más. Mónica Serrano. En efecto, entonces coincido con la familia en el hecho de que justamente falta, no solamente a veces falta voluntad, pero a veces también faltan herramientas de trabajo, que precisamente cada vez que un procurador va a la asamblea a solicitar cambios en la ley para buscar esos mecanismos, entonces se encuentra con una pared entre los diputados. Entonces, tenemos un Ministerio Público al que está desmoralizado muchas veces porque no puede completar sus investigaciones por falta de herramientas legales y tecnología, y por el otro lado tenemos falta de voluntad para hacer estas cosas. Entonces, hay una deuda que pagar con la familia Ramos, una deuda que hay que pagar con muchas desapariciones que se han dado aquí. A mí me sorprende enormemente saber que este año hubo más de 1000 desapariciones y que hay de esas más de 1000 desapariciones, más de 100 casos que no han sido resueltos. Y precisamente se debe a la falta de herramientas, a la falta de personal especializado que no puede hacer este trabajo precisamente por las barreras que se encuentran en el desarrollo de sus labores. Entonces tenemos esta situación que yo, después de escucharlos y después de analizar un poco todo lo que han dicho, ya encuentro muy difícil que este caso se resuelva, salvo que le pongan alma, corazón y vida para resolverlo. Pero yo no veo eso después de lo que he escuchado de parte de ustedes. Sí, para cerrar, Sabina. Sí, gracias. Iba a complementar lo que dijo el señor Rodríguez, y que es exactamente el sentir de la familia. No tienen las herramientas porque lo hemos visto.
estuvimos muchas veces en la fiscalía y yo veíamos cómo trabajaban. Entras ahí es como si fuera 1990. Bueno, Eso sí. las herramientas, no sabemos qué tan bien pagados o tan mal pagados estén esas personas. La empatía que puedan sentir hacia cada doliente o cada víctima que vaya a poner una denuncia, ¿verdad?, de esta clase. O voy a atreverme a decir un poco más. ¿Quién sabe qué otras cosas pueden estar sucediendo por detrás, señor Rodríguez y señor Álvaro? No sabemos qué tentáculos o qué tipo de personas u organizaciones estaban detrás de la desaparición, y hablo específicamente en este caso de Vernon, ¿verdad? ¿Cuánto poder económico tienen? ¿Cuánto control? Si hay amenazas o no hay amenazas hacia personas que se atrevan a investigar. Yo tuve varios investigadores privados que de la nada renunciaban, asustados. Dígame usted, nadie quiere también perder su cuello o su pellejo por una situación que no es ni de su familiar ni de ellos. Lo lamentan mucho. El señor Ramos, no voy a poder continuar con la investigación y no me dan más excusas. Entonces, ¿qué sabemos que hay por detrás de todo esto, verdad? Aparte de lo del Ministerio Público, de que pues no tienen las herramientas, tienen otros casos que investigar y van dejando estos abajo en una bolsa. Y bueno, si la familia no está todos los días ahí sentado, pues no se hace nada, ¿verdad? Pero tampoco sabemos qué hay detrás de todo esto. Bueno, realmente es una lástima porque yo creo que este ha sido uno de los casos más ventilados de forma mediática, al igual que Parmas, y a pesar de ello no ha habido resultados importantes. Y yo coincido con usted, señora Ramos, en el hecho de que es muy probable que haya fuerzas políticas, económicas, quién sabe, que están obstaculizando el desarrollo de la investigación. Yo tengo esa misma, es una, vamos a decirlo así, es como un sentimiento, algo que nos dice que algo está pasando y esto no lleva a feliz término. Me refiero a la investigación, a un resultado definitivo sobre este tema. Yo sí le tengo que decir que esto, ciertamente, ustedes tienen suficientes motivos para estar ya cansados de esta situación de no recibir información, de falta de voluntad, de falta de herramientas para buscar, pero en este caso creo que esto siempre debe haber, aunque sea una pequeña esperanza en por lo menos en saber el destino final del señor Ramos. Quizás no sea ahora, quizás sea más adelante, quizás nunca se llegue a saber, pero hay que guardar de todas maneras las esperanzas. Bueno, gracias Sabina, Vernon, Jackie, un abrazo y seguimos acompañándolos. Cualquier cosa estamos a la orden y ustedes lo saben. Gracias. Gracias. Bien. Muchas gracias por el espacio, el tiempo y el interés. Muchas gracias. Vámonos a Chiriquí. Hay información allá en Chiriquí a esta hora. Adelante. Las últimas noticias desde Chiriquí.